Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a la interpretación del libro La Matriz Divina de Gregg Braden. Nos emociona tenerlos con nosotros mientras exploramos las ideas fascinantes y profundas que Braden presenta en su obra. En este episodio, profundizaremos en conceptos clave, desde la conexión entre la física cuántica y nuestra realidad cotidiana, hasta cómo la conciencia juega un papel crucial en moldear nuestras experiencias. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún episodio y para unirse a esta emocionante exploración de la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano. Así que, sin más preámbulo, comencemos nuestro viaje hacia el corazón de la matriz divina. Gregg Braden recordaba claramente el día en que, por casualidad, se encontró con su amigo nativo americano en un pequeño supermercado de la localidad. Era uno de esos encuentros inesperados, donde las palabras fluían sin guión, sin plan, como si el universo conspirara para que dos personas se cruzaran en el momento preciso. Gregg, entusiasmado, no podía esperar para compartir lo que acababa de leer, una noticia revolucionaria sobre la existencia de un nuevo campo de energía, un campo unificado que, según decían, conectaba absolutamente todo. Aún con la emoción vibrando en su voz, exclamó: "Este es el campo del que hemos hablado antes. Es la energía que nos une a todo, a la Tierra, a las personas, al universo entero. Todo está interconectado". Su amigo, fiel a su estilo calmado y contemplativo, no respondió de inmediato. Siempre tenía esa costumbre de tomarse un momento, de dar espacio al silencio, como si en ese breve instante honrara la emoción de su interlocutor y las verdades que estaban por salir. Después de unos segundos, respiró hondo y, con una sonrisa en su rostro, le dijo de forma directa: "Qué bueno. Han descubierto que todo está conectado. Eso es lo que mi gente ha sabido desde siempre. Me alegra que la ciencia por fin lo esté entendiendo". Las palabras de su amigo resonaron profundamente en Gregg. Y es que, ¿cómo podía ser que una verdad tan simple y fundamental, esa interconexión de todo lo que existe, hubiera tardado tanto en ser reconocida por la ciencia moderna? La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo fue posible que, tras un siglo XX repleto de descubrimientos asombrosos, con logros como la manipulación del ADN, la liberación de la energía atómica y la creación de computadoras capaces de almacenar gigantescas cantidades de información, aún nos faltara comprender lo más esencial? ¿La conexión misma que sostenía el universo? Y es aquí donde la ironía se hacía más evidente. Durante mucho tiempo, los científicos habían intentado resolver el enigma de si estábamos, en efecto, conectados por algún tipo de campo de energía. Sin embargo, un experimento llevado a cabo a finales del siglo XIX había condicionado la manera en que esa búsqueda se interpretó durante décadas. Aunque la investigación en sí fue innovadora, su resultado y la forma en que fue malinterpretado dejaron una profunda cicatriz en la comunidad científica. Por casi todo el siglo XX, hablar de un campo unificado que conectara el universo era casi un tabú. Los pocos que osaban mencionarlo eran ridiculizados, relegados al margen de la academia. Cualquier referencia a esa energía invisible era motivo de burla, un tema vetado en los foros científicos serios. Lo paradójico es que esta idea no era nueva. Las culturas ancestrales ya lo sabían, lo intuían, lo vivían. Por ejemplo, en los sutras budistas se habla del gran dios Indra y de su red cósmica, una vasta y compleja telaraña que se extiende en todas las direcciones, uniendo todos los puntos del universo en una danza de interconexión. En la cosmogonía Hopi, la abuela araña emergió al vacío, en su primer acto creativo, hiló una red que conectaba todas las cosas, creando así el lugar donde sus hijos vivirían. Eran metáforas poderosas, relatos que intentaban darle forma a una verdad profunda, que todo está interrelacionado. Desde la antigüedad, los seres humanos habían tratado de entender esta red invisible que conectaba todo. Los griegos, por ejemplo, le dieron un nombre: éter. Pitágoras y Aristóteles lo mencionaron como el quinto elemento, ese misterioso componente que unía al fuego, al agua, al aire y a la tierra. El éter era, según ellos, la esencia del espacio, lo que llenaba los vacíos y permitía que todo funcionara. A lo largo de los siglos, esta noción fue adoptada por pensadores y alquimistas,
y llegó a convertirse en parte del lenguaje de la ciencia temprana. Isaac Newton, el gran padre de la ciencia moderna, también creía en el éter. Para él, era una sustancia invisible, omnipresente, que no solo impregnaba todo el universo, sino que era esencial para el funcionamiento de las leyes físicas. Según Newton, el éter no solo estaba detrás de la gravedad, sino también de las sensaciones que experimentamos en nuestros cuerpos. Aunque reconocía que no tenía los medios tecnológicos para demostrar su existencia, estaba convencido de que esa energía sutil era real. Más tarde, en el siglo XIX, James Clerk Maxwell, uno de los grandes pioneros de la teoría electromagnética, también se aventuró a describir el éter. Según Maxwell, el éter era una sustancia material más sutil que los cuerpos visibles, una energía que llenaba lo que parecía vacío, un medio invisible pero esencial para el funcionamiento de las fuerzas que mantenían el universo unido. Y, sin embargo, a pesar de las grandes mentes que habían creído en esta energía, la ciencia moderna decidió descartarla, relegarla al terreno de las ideas olvidadas. Durante décadas, el éter fue rechazado, considerado como un mito del pasado. Fue necesario que el siglo XXI trajera consigo una nueva generación de científicos, menos preocupados por las convenciones y más abiertos a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, los antiguos sabían más de lo que les habíamos dado crédito. Quizá ahora, por fin, estábamos comenzando a redescubrir esa energía primordial que, en su sabiduría infinita, siempre había estado ahí, esperando a que volviéramos a prestarle atención. A principios del siglo XX, incluso en medio de los avances vertiginosos en la física y la ciencia, algunas de las mentes más brillantes de la época seguían aferrándose a una idea que, a ojos modernos, puede parecer algo arcaica, el concepto del éter. Para ellos, el éter no era solo una reliquia de tiempos antiguos, sino una sustancia real, aunque sutil, que llenaba el espacio vacío. No era exactamente materia, pero tampoco era pura energía, era algo a medio camino, una especie de puente invisible entre lo tangible y lo inmaterial. A través de esta sustancia, afirmaban, las ondas de luz podían viajar de un lugar a otro en lo que, a simple vista, parecía un vacío absoluto. Uno de los grandes defensores de esta idea fue el físico y Nobel Hendrik Lorentz. En 1906, Lorentz expresó lo que muchos de sus contemporáneos pensaban: no puedo evitar considerar al éter como dotado de un cierto grado de materialidad. Para él, el éter no era una mera abstracción filosófica, tenía una presencia casi física, aunque sutil, y sus ecuaciones sobre el movimiento de las ondas de luz y la energía electromagnética fueron un pilar clave en la física de la época. Irónicamente, estas mismas ecuaciones proporcionaron a Albert Einstein las herramientas necesarias para desarrollar su famosa teoría de la relatividad, una teoría que, en muchos aspectos, parecía desafiar la misma idea del éter. Y sin embargo, aunque las teorías de Einstein parecían negar la necesidad del éter como tal, él nunca se deshizo completamente de la idea. Einstein mismo admitía que, aunque sus teorías explicaban el comportamiento de la luz y la energía sin la necesidad de un medio tangible, seguía pensando que algo debía llenar el espacio vacío. El espacio sin éter es impensable, afirmaba. En su visión, el éter seguía siendo esencial para el funcionamiento de las leyes del universo, aunque con una salvedad importante: no debía ser visto como algo material, al menos no en el sentido tradicional. Para Einstein, el éter no estaba compuesto por partículas que pudieran ser rastreadas en el tiempo, como la materia ordinaria. Más bien, era una especie de campo que permitía que las leyes de la física tuvieran sentido, especialmente cuando se trataba de la propagación de la luz o la estabilidad de las estructuras del espacio y el tiempo. El propio Einstein advirtió sobre no confundir el éter con la energía tal como la concebimos en nuestra experiencia diaria. No era una sustancia que pudiera verse o tocarse, ni se comportaba como los medios materiales con los que estamos familiarizados. Y, sin embargo, creía firmemente que su existencia era fundamental para entender el cosmos. En su mente, el éter no era un campo de partículas o una fuerza ordinaria, pero sí un medio necesario para la coherencia del espacio-tiempo y la propagación de las ondas electromagnéticas. Pese a la gran influencia de las ideas de Einstein,
El debate sobre el éter no desapareció por completo. Al contrario, su mención aún evocaba el recuerdo de uno de los experimentos más controvertidos y al mismo tiempo más fascinantes de la historia de la física, el experimento Michelson-Morley. Este experimento, diseñado para probar la existencia del éter de una vez por todas, buscaba medir si las ondas de luz viajaban más rápido o más lento dependiendo de la dirección en que se movía la Tierra a través del supuesto campo de éter. Si el éter realmente existía, entonces la luz debería mostrar variaciones en su velocidad, dependiendo de si se movía con o contra el flujo del éter. Pero los resultados no fueron los esperados. El experimento concluyó que no había ninguna variación detectable en la velocidad de la luz, lo que sugería que el éter, al menos en los términos en los que se entendía hasta entonces, no existía. Para muchos, este fue el golpe final que desacreditó la noción de un campo de éter. Sin embargo, como suele suceder en la ciencia, más que resolver el misterio, el experimento abrió una puerta a nuevas preguntas y teorías. En lugar de abandonar por completo la idea de un medio invisible, algunos físicos comenzaron a especular sobre otras formas de energía o campos que podrían explicar lo que el éter trataba de describir en su tiempo. Así, el concepto del éter quedó en una especie de limbo. Mientras que la ciencia convencional lo descartaba oficialmente, la idea de un campo unificado o una energía invisible que conectara todo el universo persistía, aunque bajo diferentes nombres y enmarcada en nuevos paradigmas. Y así, la historia de esta misteriosa sustancia continuó inspirando, desafiando y dividiendo a científicos, filósofos y pensadores hasta nuestros días. El experimento más fallido de la historia. El experimento de Michelson y Morley, llevado a cabo hace más de un siglo, fue una de las pruebas más esperadas en la historia de la ciencia. Con la misión de determinar si el misterioso éter realmente existía, este par de científicos diseñó lo que parecía ser una prueba infalible. La expectativa en la comunidad científica era altísima, tanto que el laboratorio en el que se realizaría la prueba, ubicado en lo que hoy es la Universidad Case Western Reserve, se convirtió en un hervidero de emoción en 1887. Pero nadie imaginaba las consecuencias que este experimento traería consigo, y menos aún cómo influiría en la forma en que percibimos el universo hasta nuestros días. La idea detrás del experimento era, cuando menos, innovadora. Michelson y Morley razonaron que si el éter realmente existía, debía ser una sustancia omnipresente, estacionaria e inmóvil. Y si la Tierra se desplazaba a través de este campo etéreo, sería posible medir ese movimiento. Lo llamaron viento del éter. De manera muy similar a como uno puede notar el aire moviendo los campos de trigo, estos científicos creían que podrían detectar el flujo del éter si podían medir cómo la luz viajaba a través de él. Si la luz se movía en la misma dirección que este viento, llegaría más rápido a su destino, pero si lo hacía en contra, su velocidad se vería afectada, al igual que un avión que vuela a favor o en contra del viento. La metodología del experimento era bastante sencilla en teoría. Michelson y Morley proyectarían un rayo de luz en dos direcciones al mismo tiempo y medirían cuánto tiempo tardaba cada uno en llegar a su destino. Si el viento del éter existía, la diferencia de tiempos les permitiría deducir su existencia. La expectativa era alta, pero el resultado fue completamente inesperado. No detectaron el viento del éter. El experimento de 1887, al igual que una versión anterior realizada en 1881, llegó a una conclusión que sorprendió a todo el mundo: el éter no existía, al menos, no de la manera que los científicos lo habían imaginado. La comunidad científica estaba desconcertada. Si no había ninguna variación en la velocidad de la luz, ¿qué significaba esto para las teorías físicas que dependían de la existencia del éter? Michelson, quien fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo en el campo de la óptica, interpretó estos resultados como una prueba contundente de que la hipótesis del éter estaba equivocada. La prestigiosa revista American Journal of Science lo calificó como el experimento más afortunadamente fallido de la historia. Y es que, aunque el experimento no logró demostrar la existencia del éter, sentó las bases para un cambio revolucionario en la física que afectaría todo el conocimiento científico posterior.
La conclusión inmediata fue que, como no se había detectado el viento del éter, entonces no existía tal cosa. Sin embargo, decir que la falta de pruebas era prueba de ausencia absoluta sería como poner el dedo al viento para ver si hay brisa y, al no sentir nada en ese instante, concluir que el aire no existe. El experimento en sí mismo no era lo suficientemente sensible para probar de manera concluyente la inexistencia del éter, sino solo que no se comportaba como se había predicho en ese momento. De alguna forma, los científicos estaban tomando un fenómeno mucho más complejo y vasto y simplificándolo a un nivel que, al no encontrar una respuesta clara, optaron por descartar la premisa inicial. El impacto de este experimento en la cosmovisión de la humanidad fue enorme. Al asumir que el éter no existía, por ende, que no había una conexión inherente entre las cosas en el universo, el paradigma científico comenzó a fundamentarse en la noción de que todo ocurría de forma aislada. Se asentó la idea de que los eventos en un lugar no afectaban a otro, que las acciones de una persona o una nación no tenían consecuencias más allá de sus fronteras inmediatas. Este pensamiento permeó no solo el mundo académico, sino que influyó profundamente en cómo las sociedades se organizaron. Así fue como, basados en esta idea de separación, se impulsaron las políticas de desarrollo de la humanidad a lo largo del siglo XX. La energía se gestionaba bajo la premisa de que lo que hacíamos en un lugar no repercutía en otro. Las bombas atómicas se detonaban sin un sentido claro del impacto global. Los recursos se agotaban bajo la falsa creencia de que los sistemas estaban desconectados. Se desarrolló una visión mecanicista de la realidad, donde cada pieza del universo funcionaba de manera independiente. Sin embargo, en décadas más recientes, hemos empezado a ver las grietas en este modelo. Nuevos experimentos han demostrado que esta concepción de la realidad es incorrecta. Lo que hacemos en un lugar sí afecta al resto del mundo, y esto se ve tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas. La ciencia cuántica ha comenzado a demostrar que la conexión entre las partículas subatómicas puede atravesar grandes distancias, sugiriendo que todo en el universo está entrelazado de alguna manera misteriosa e invisible. El experimento de Michelson-Morley puede haber sido considerado un fallo, pero nos dejó una lección crucial. A veces, la verdadera naturaleza del universo es más compleja de lo que nuestras herramientas y teorías pueden captar en un momento dado. Aunque no se pudo detectar el éter en aquel entonces, esto no significa que no exista algún tipo de energía que conecte todo lo que conocemos. Simplemente, puede que aún no hayamos desarrollado los medios adecuados para verlo. Más de un siglo después del experimento de Michelson-Morley, nuevas investigaciones están desafiando las conclusiones originales, sugiriendo que algo similar al éter sí existe, aunque no como se había propuesto en el siglo XIX. Michelson y Morley esperaban encontrar un éter estático, compuesto de formas de energía electromagnética conocidas en su época. Sin embargo, los descubrimientos recientes indican que este campo es mucho más complejo y esquivo de lo que se pensaba. En 1986, la revista Nature publicó un informe titulado Relatividad especial que sacudió la base del experimento de Michelson y Morley. E.W. Silvertot, patrocinado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, replicó el experimento original, pero con instrumentos mucho más avanzados. Su experimento, sorprendentemente, detectó un movimiento relacionado con el campo del éter, coherente con el desplazamiento de la Tierra a través del espacio, tal como habían predicho Michelson y Morley. Este hallazgo sugiere que el campo existe, pero no como una energía convencional, su naturaleza es mucho más sutil y profunda. El descubrimiento de Silvertot y otros experimentos posteriores ha llevado a replantear la existencia de un campo universal. A pesar de las evidencias, la palabra éter sigue siendo tabú en los círculos científicos. El término ha adquirido connotaciones peyorativas, a menudo asociado con la pseudociencia. Por ello, los científicos prefieren evitar el término, incluso cuando experimentos recientes confirman la existencia de algo que impregna el universo y conecta todas las cosas. La pregunta que surge es, ¿cómo pudo haberse pasado por alto este fenómeno durante tanto tiempo? La respuesta tiene que ver con una cuestión filosófica fundamental: cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea.
Los científicos han tendido a ver el universo como algo separado y fragmentado, en el que cada evento o acción ocurre de forma aislada. Este paradigma mecanicista ha influido en la ciencia desde el siglo XIX, creando un marco en el cual el éter o cualquier campo universal era innecesario. Sin embargo, los nuevos descubrimientos nos dicen algo radicalmente distinto. El campo que conecta todas las cosas no está separado de la realidad visible, es la base de esa realidad. En lugar de considerar el mundo material como algo independiente, los experimentos actuales sugieren que la materia visible, las rocas, los árboles, las personas, todo, no son más que manifestaciones de este campo. Es como si el tejido del universo, llamado por algunos la matriz divina, se doblara y arrugara de manera ocasional, creando la materia que reconocemos. Este cambio de perspectiva, aparentemente sutil, es en realidad profundo, y sugiere que la energía que conecta todas las cosas es parte de todo lo que percibimos. Si queremos comprender realmente el funcionamiento del universo y aprovechar este conocimiento en nuestras vidas, necesitamos replantear nuestra visión del mundo. No estamos separados de la energía universal, formamos parte de ella. Las implicaciones de esta idea son inmensas, abriendo la puerta a nuevas formas de entender la realidad y la conexión entre todos los seres y objetos del cosmos. Breve historia de la física, reglas diferentes para mundos diferentes. Isaac Newton, con la publicación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en julio de 1687, sentó las bases de lo que hoy conocemos como física clásica. Durante más de 200 años, sus leyes explicaron con éxito fenómenos como el movimiento de los planetas, la caída de objetos, y ayudaron a resolver problemas de la vida cotidiana, desde la construcción de edificios hasta la navegación espacial. La física clásica, combinada con las teorías electromagnéticas de James Clerk Maxwell y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, fue el marco que permitió importantes logros científicos y tecnológicos, como la llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, a principios del siglo XX, los avances en la ciencia revelaron una nueva realidad que las leyes de Newton no podían explicar: el mundo subatómico. Este nuevo dominio, tan pequeño como para que las partículas individuales no se comporten según las leyes de la física tradicional, requirió una nueva disciplina, conocida como física cuántica, para describir los fenómenos que allí ocurren. La física cuántica se basa en el concepto de quantum, que significa una cantidad discreta de energía. A través de ella, los científicos descubrieron que lo que parece ser un mundo sólido y continuo en realidad está compuesto por minúsculas y rápidas partículas de energía. Una analogía útil es la del cine. Lo que percibimos como imágenes en movimiento en la pantalla es, en realidad, una secuencia rápida de imágenes individuales que nuestro cerebro fusiona en una historia continua. De manera similar, los eventos que vemos en el mundo, como un gol en un partido o una pirueta en el patinaje, no son movimientos continuos, sino una serie de destellos rápidos de energía llamados cuanta. La física cuántica estudia precisamente estos eventos a pequeña escala, y muestra que, en el fondo, lo que vemos como sólido y constante es una ilusión, un resultado de la velocidad a la que ocurren estos pequeños impulsos de energía. Aunque esto desafía nuestra percepción del mundo físico, es la clave para entender cómo funciona la realidad a niveles fundamentales. La diferencia entre cómo funciona el mundo cuántico y el mundo cotidiano ha llevado a la creación de dos grandes corrientes dentro de la física contemporánea, la física clásica y la física cuántica. La física clásica, que sigue los principios establecidos por Newton y Maxwell, es muy efectiva para describir los fenómenos a gran escala, como el movimiento de los planetas, la gravedad o la dinámica de los objetos que podemos ver y tocar. Por otro lado, la física cuántica, que estudia los fenómenos a nivel subatómico, ofrece una descripción del universo a escalas extremadamente pequeñas, donde las reglas de la física clásica no se aplican. El mayor desafío en la física moderna ha sido unir estas dos visiones en una sola teoría unificada, que explique tanto el comportamiento de los objetos grandes como los fenómenos a nivel cuántico. Este esfuerzo ha dado lugar a ideas como la teoría de cuerdas, que propone que las partículas subatómicas no son puntos aislados, sino diminutas cuerdas vibrantes. Sin embargo,
para que una teoría unificada sea posible, se necesita algo que llene el vacío del espacio, ya que el espacio vacío, según la física cuántica, no está realmente vacío. Lo que ocuparía este vacío es un campo omnipresente y fundamental. En el pasado, se habló del éter, aunque esa idea fue descartada con el experimento de Michelson-Morley. No obstante, los descubrimientos más recientes sugieren la posible existencia de lo que ahora llamamos el campo cuántico o campo unificado, una especie de energía subyacente que impregna todo el espacio. Este campo cuántico podría ser la clave para conectar la física clásica y la cuántica, proporcionando un marco para una teoría unificada del universo. Así pues, lo que llenaría este espacio vacío sería este campo energético universal, una matriz de energía que conecta y da origen a todo en el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. Aunque aún no se ha llegado a una teoría final que lo explique todo, la búsqueda continúa, y las pistas apuntan a la existencia de algo más allá de lo que podemos ver o medir directamente. ¿Qué hay en el espacio intermedio? La pregunta sobre qué hay en el espacio vacío ha sido un enigma para la humanidad durante milenios. En la película Contacto, el comentario de que sería un enorme desperdicio de espacio si estuviéramos solos en el universo resuena profundamente con las dudas sobre la vastedad y el aparente vacío del cosmos. Si más del 90% del universo parece estar desaparecido, como creen muchos científicos, entonces surge la inquietante pregunta: ¿qué hay realmente en ese espacio que percibimos como vacío? La idea de que el espacio entre las cosas está vacío ha sido un pilar de la ciencia durante mucho tiempo. Sin embargo, los descubrimientos recientes han empezado a cuestionar este concepto. Si el espacio fuera realmente vacío, ¿cómo es posible que las ondas de luz, el sonido o las señales de nuestros teléfonos móviles viajen de un lugar a otro? Al igual que las ondas en un estanque necesitan agua para moverse, algo debe existir en el espacio para que las vibraciones de energía se transmitan de un punto a otro. Esto sugiere que lo que llamamos vacío podría estar lleno de algo más sutil y fundamental. En la física moderna, este algo ha sido propuesto como el campo cuántico o incluso la energía oscura, una forma de energía misteriosa que se cree que compone aproximadamente el 68% del universo y está relacionada con la expansión acelerada del cosmos. Además, el concepto de la materia oscura, que constituye alrededor del 27% del universo, sigue siendo un enigma, ya que no emite ni interactúa con la luz de la manera que lo hace la materia visible. Entre la materia oscura y la energía oscura, gran parte del universo parece estar compuesto de algo que no podemos ver ni detectar directamente, pero que está presente y ejerce una influencia fundamental sobre la estructura y el comportamiento del cosmos. Esta cuestión también tiene profundas implicaciones filosóficas y espirituales. Desde tiempos inmemoriales, culturas de todo el mundo han tenido una sensación de que el universo está interconectado por fuerzas invisibles. Los antiguos grabados en Australia, los templos egipcios y el arte rupestre del sudoeste de los Estados Unidos sugieren que nuestros antepasados también sintieron esta conexión profunda con algo más grande y omnipresente. Aunque hoy en día la ciencia nos brinda herramientas para explorar estos misterios, la pregunta sobre qué existe en el espacio vacío sigue siendo objeto de intenso debate y fascinación. Así pues, la noción de un espacio vacío parece ser una ilusión. En realidad, el vacío puede estar lleno de campos de energía, partículas subatómicas y otras fuerzas invisibles que conectan todo lo que existe. Resolver el misterio de qué compone ese espacio podría revolucionar nuestra comprensión del universo y de nuestra propia existencia, acercándonos a una verdad que ha estado presente desde tiempos antiguos: la sensación de que, de algún modo, estamos todos conectados con el universo. El físico Conrad Finagle formuló una pregunta fascinante que profundiza en la esencia del espacio: si elimináramos todo el espacio entre la materia, el universo entero se reduciría a una mota de polvo. Esto destaca el papel crucial del espacio en mantener la separación entre las cosas, evitando que todo ocurra en un mismo lugar. Su comentario sugiere que el espacio no es simplemente un vacío inerte, sino una entidad activa que estructura la realidad misma. La cuestión sobre lo que realmente compone el espacio vacío ha sido una constante en la búsqueda humana del conocimiento. La afirmación del antropólogo Louis Leakey,
Si no comprendemos quiénes somos, verdaderamente que no podemos avanzar. También subraya la importancia de la comprensión propia para progresar como especie. Parece que la manera en que nos hemos definido hasta ahora ha sido suficiente para traernos hasta el punto actual, pero estamos en un momento en el que necesitamos expandir esa visión para alcanzar una comprensión más profunda y amplia de nuestra relación con el universo. Uno de los obstáculos más grandes para esta expansión ha sido nuestra resistencia a aceptar que el espacio no está vacío, sino lleno de una fuerza que, además, podría ser inteligente. Durante el siglo XX, la ciencia moderna ha revelado la posible existencia de un campo de energía que es diferente de cualquier otra forma de energía conocida. Este campo recuerda al éter propuesto por Newton y resuena con antiguas creencias como la red de Indra, una metáfora védica que ilustra la interconexión de todas las cosas en el universo. Este campo parece haber estado presente desde el principio de los tiempos, y su omnipresencia sugiere que está en el corazón de la existencia misma. Albert Einstein, en una conferencia en 1928, afirmó que el espacio vacío sin el éter sería impensable según su teoría general de la relatividad. Según él, sin éter no solo no habría propagación de la luz, sino que tampoco sería posible definir los parámetros del espacio. Esto refuerza la idea de que el espacio no es un vacío pasivo, sino algo dinámico y fundamental para la estructura misma del cosmos. Max Planck, uno de los fundadores de la física cuántica, también fue más allá al señalar que la existencia de este campo de energía sugiere algo más profundo, una inteligencia subyacente responsable de la creación y mantenimiento de nuestro mundo físico. Planck concluyó que detrás de esta fuerza material que observamos en el universo, debe haber una mente consciente e inteligente. Esta afirmación sugiere que esta mente es la fuente, la matriz de toda la materia. La cola del león de Einstein. Greg Braden, un pensador contemporáneo, se sumerge en la fascinante idea de lo que realmente significa el vacío en nuestro universo. Comencemos con un concepto que todos conocemos, el espacio. Generalmente lo vemos como un lugar desocupado entre las estrellas, o incluso entre las pequeñas partículas que componen un átomo. Para muchos, cuando decimos que algo está vacío, nos referimos a que no hay absolutamente nada ahí. Pero, ¿realmente podemos aceptar esa idea de vacío? Imaginen por un momento un mundo en el que el espacio estuviera completamente desprovisto de todo, sin ninguna forma de materia o energía. Sería un lugar extremadamente oscuro. Claro, podríamos encender una linterna, pero esa luz no podría viajar, ya que no habría nada por donde desplazarse. Es como lanzar una piedra en un estanque seco, el impacto podría ocurrir, pero no se formarían olas, porque simplemente no habría agua para que se propagaran. Ahora, piensen en el sonido. Sin un medio, como el aire, los sonidos no podrían viajar. Eso significa que el viento que acaricia nuestras caras o el cálido abrazo del sol no existirían en esta realidad alternativa. Las energías que conocemos, desde las vibraciones de la música hasta la calidez del fuego, no tendrían sentido en un espacio verdaderamente vacío. Afortunadamente, en el mundo real, el espacio que nos rodea está lejos de ser un vacío. Hay un campo vibrante, una presencia que muchos podrían llamar la Gran Red. Esta red conecta cada elemento de la creación y nos enlaza con un poder superior que nos trasciende. En el transcurso del siglo XX, Einstein comenzó a explorar esta idea. Afirmó que había una fuerza misteriosa en el universo, una que a menudo pasamos por alto. La naturaleza nos muestra solamente la cola del león, dijo, sugiriendo que lo que vemos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más amplia. Usando una metáfora poética, Einstein amplió esta imagen, señalando que aunque solo vemos la cola, el león completo está ahí, aunque no podamos comprenderlo del todo debido a su inmensidad. La belleza de sus palabras resuena profundamente. Seres humanos, vegetales o polvo de estrellas, todos danzamos al ritmo de una melodía misteriosa, entonada en la distancia por un flautista invisible. Estas palabras reflejan la conexión intrínseca entre todos los seres y el cosmos, una danza que se lleva a cabo en un espacio lleno de vida y energía. A medida que exploramos estos conceptos, se encuentra con la visión de Max Planck, el padre de la teoría cuántica. Planck habló de una energía que subyace en toda la creación, una fuerza vital que conecta todo.
Su afirmación de que hay una inteligencia detrás de esta energía desafió las nociones convencionales de la ciencia y la realidad. Estas ideas, hace más de 90 años, lanzaron las viejas creencias por la ventana y abrieron la puerta a un nuevo entendimiento. La energía que nos une y da forma a nuestra existencia es real, aunque a menudo resulta difícil de comprender. A través de esta exploración, podemos contemplar lo que realmente hay en ese espacio que a menudo consideramos vacío. En lugar de un desierto inerte, hay una rica red de energía y conexiones que forman el tejido de nuestra existencia. Esta es una llamada a despertar a la idea de que cada uno de nosotros es parte de algo mucho más grande, una sinfonía cósmica en la que todos estamos involucrados. Conectados en la fuente, entrelazamiento cuántico. Desde que Max Planck presentó sus ideas sobre la física cuántica, un nuevo universo de teorías y experimentos ha surgido, muchos de los cuales parecen demostrar que las partículas más pequeñas del cosmos están, de alguna manera, conectadas entre sí. Sin embargo, el enigma persiste. ¿Cómo sucede esto y qué significa para la vida en escalas más grandes? Si estos hallazgos tienen implicaciones más amplias, podríamos estar a un paso de ver materializarse esas tecnologías de ciencia ficción que solo imaginábamos en películas. En 2004, un equipo de físicos de Alemania, China y Austria publicó hallazgos que sonaban más a fantasía que a ciencia. En la renombrada revista Nature, anunciaron la realización de los primeros experimentos documentados de teleportación cuántica, donde se enviaba información cuántica sobre una partícula a diferentes lugares simultáneamente. Imagina esto como enviar un documento por fax y destruir el original en el proceso. La idea parece sacada de una película de ciencia ficción, pero los científicos estaban allí, presentando pruebas de que tal cosa podría ser posible. No se detuvieron ahí. Otras investigaciones revelaron hazañas que son igual de asombrosas, como la bilocación de partículas, donde éstas pueden aparecer en un lugar diferente, desafiando la noción de que están limitadas por el espacio y el tiempo como nosotros. Aunque estos experimentos pueden parecer disparatados, todos comparten un elemento común. Para que funcionen, debe haber un vehículo que permita el movimiento de las partículas. Aquí es donde entra el dilema más intrigante de la física moderna. La teoría convencional sostiene que tal vehículo no debería existir. Un ejemplo impactante ocurrió en 1997, cuando los medios científicos de todo el mundo difundieron los resultados de un experimento que desafiaba las creencias tradicionales. Más de 3,400 periodistas, científicos e ingenieros reportaron desde la Universidad de Ginebra en Suiza, donde se trabajó con partículas de luz, o fotones, para llevar a cabo un experimento que continuaría desafiando la lógica. Los investigadores dividieron un fotón en dos, creando así dos mellizos con propiedades idénticas. Luego, separaron a estas partículas en direcciones opuestas. Ambos mellizos fueron colocados en una cámara diseñada específicamente para el experimento, conectada mediante dos rutas de fibra óptica, similares a las que se utilizan para las llamadas telefónicas. Estas rutas se extendían a lo largo de 11 kilómetros. Al final de su viaje, los mellizos se encontraban a una distancia de 22 kilómetros entre sí. Cuando finalmente alcanzaban su destino, cada uno debía elegir entre dos caminos idénticos en todos los sentidos. Lo sorprendente de este experimento radica en que, al llegar al punto de decisión, ambos mellizos siempre tomaban la misma ruta. Cada vez que se repetía el experimento, los resultados eran idénticos. Esta sincronización entre las partículas a pesar de la distancia es lo que deja a los científicos perplejos. ¿Qué es lo que hace que estas partículas se comporten de esta manera? En este misterioso mundo del entrelazamiento cuántico, la realidad parece ser mucho más complicada de lo que nuestros sentidos nos indican. Nos preguntamos si, al final, estos descubrimientos no solo reconfiguran nuestra comprensión de la física, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos conectados a un nivel más profundo. Tal vez la verdadera esencia de la realidad se asemeje a una sinfonía en la que todos somos notas, vibrando en armonía con el universo, revelando que el vacío que a menudo percibimos no es realmente vacío, sino un vasto campo de conexiones e interacciones. Braden se encuentra en el corazón de un misterio que desafía toda lógica, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno ha hecho que incluso los científicos más escépticos se detengan a pensar.
A pesar de que la sabiduría convencional sostiene que dos fotones mellizos, aunque separados, no podrían comunicarse entre sí, el experimento demostró lo contrario. Es como si hubiera un hilo invisible que los mantiene unidos, a pesar de la distancia. Nicholas Hysin, el líder del proyecto, explica que estos fotones entrelazados actúan como un solo objeto. Si uno de ellos sufre un cambio, el otro, sin importar cuán lejos esté, también lo experimenta al instante. Es como magia. Sin embargo, lo más intrigante es que, a nivel de la física tradicional, no hay nada que explique este fenómeno. A pesar de que hemos sido testigos de esta extraña conexión en experimentos como el de Hysin, los científicos aún luchan por ofrecer una explicación filosófica. Raymond Chiao, de la Universidad de California en Berkeley, describe los resultados de este experimento como uno de los profundos misterios de la mecánica cuántica. Aunque sabemos que estas conexiones son un hecho comprobado por la ciencia, entender por qué ocurren sigue siendo un verdadero desafío. La relevancia de estas investigaciones es crucial para nuestra comprensión del universo. Durante mucho tiempo, la sabiduría convencional nos ha hecho creer que los fotones, al estar separados, actúan de manera independiente y no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo es que este no es el caso. Antes de que se realizara el famoso experimento de 1997, Albert Einstein ya había vislumbrado este fenómeno, al que se refirió como una acción espeluznante a distancia. Hoy en día, los científicos han acuñado el término extrañezas cuánticas para describir estos resultados inusuales. La conexión entre los fotones es tan rápida que parece instantánea. Una vez que se descubrió este fenómeno a nivel de partículas, se empezaron a encontrar conexiones similares en otros rincones del universo, incluso en galaxias que están separadas por años luz. Hysin plantea una cuestión fascinante. En principio, no habría diferencia si la correlación existe entre partículas mellizas cuando están separadas por unos pocos metros o por todo el universo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente conecta a estas partículas de luz o incluso a galaxias tan distantes que el tiempo y el espacio parecen ser un obstáculo insalvable? Para desentrañar estas preguntas, Braden entiende que primero debemos explorar el concepto de la matriz divina, el tejido mismo que une todas las cosas. Para hacerlo, tenemos que retroceder en el tiempo hasta los orígenes del universo, hasta el punto en que los científicos occidentales creen que todo comenzó. En este viaje hacia el pasado, podría estar la clave para entender no solo el entrelazamiento cuántico, sino también nuestra propia conexión con el cosmos. El origen de la matriz. En el fascinante viaje de la ciencia, Gregg Braden nos invita a explorar un punto de partida que ha intrigado a la humanidad durante eones, el origen del universo, por ende, de la matriz que conecta todo. La visión científica moderna nos dice que hace entre 13 y 20.000 millones de años, el universo comenzó con una explosión monumental, un evento conocido como el Big Bang. Este término fue acuñado por el astrónomo Fred Hoyle en 1951, y aunque aún hay debate sobre los detalles precisos, hay un consenso general sobre que fue una liberación masiva de energía que marcó el inicio de todo lo que conocemos. Imaginemos que, justo antes de este cataclismo, todo lo que existe estaba comprimido en un espacio infinitesimal, tan pequeño que cabría en un guisante. Pero no dejemos que su tamaño nos engañe, ese punto diminuto no era frío. Los científicos estiman que su temperatura alcanzaba niveles asombrosos, con cifras que escapan a nuestra comprensión, 18.000 millones de grados Fahrenheit. Apenas un instante después del Big Bang, esa temperatura comenzó a descender, pero el nuevo universo ya estaba tomando forma. Cuando el Big Bang liberó su energía, no solo se generaron calor y luz. Esta explosión creó un patrón de energía que se convertiría en la base de todo lo que conocemos y lo que llegará a existir. Este concepto no es nuevo. A lo largo de la historia, diferentes culturas han hablado de esta red de energía. Desde la red de Indra en el Sutra budista hasta la telaraña de la tradición Hopi, el eco de este patrón ha perdurado en el tiempo. Esta red de energía, que se sigue expandiendo por el cosmos, es lo que Braden llama la matriz divina. Esta esencia cuántica conecta nuestras vidas de manera profunda y fundamental. Más que solo una red de partículas, es un espejo multidimensional que refleja nuestras emociones y creencias,
regresando esas vibraciones a nuestro entorno y, en última instancia, a nosotros mismos. Pero, ¿cómo sabemos con certeza que todo en el universo está realmente interconectado? Para encontrar respuestas, debemos volver al Big Bang y al experimento realizado en la Universidad de Ginebra. Aunque estos eventos puedan parecer distintos, hay un hilo común que los une. Ambos reflejan una conexión que surgió de algo que antes estaba unido. En el caso del experimento, un único fotón se dividió en dos partículas idénticas, creando así mellizos. La clave de su conexión radica en que, en su origen, ambos eran parte de un mismo fotón. Esta idea de que una vez que algo se une, permanece conectado para siempre, ya sea físicamente o no, es fundamental para entender la naturaleza del universo. Braden nos lleva a contemplar la posibilidad de que, en un nivel profundo, todos estamos entrelazados en esta vasta red cósmica, uniendo nuestras experiencias y realidades de formas que apenas comenzamos a comprender. La matriz divina, entonces, no es solo una teoría, es una invitación a reconocer la conexión inherente que compartimos con todo lo que nos rodea. La idea de que una vez que algo se ha unido, permanece conectado para siempre, independientemente de su estado físico, es fundamental para comprender la naturaleza de nuestro universo. Aunque hoy en día percibimos el cosmos como vasto y lleno de espacio, es esencial recordar que, en el pasado, toda la materia del universo estaba concentrada en un espacio increíblemente pequeño. En esa época primigenia, antes del Big Bang, todo estaba intrínsecamente unido. A medida que la energía del Big Bang provocó la expansión del universo, las partículas comenzaron a separarse, pero los experimentos sugieren que, sin importar cuán grandes sean las distancias que se interponen entre ellas, la conexión persiste. Esto implica que el estado de entrelazamiento que vincula a las partículas separadas también se aplica a toda la materia del universo que alguna vez estuvo unida antes del Big Bang. Así, todo lo que alguna vez fue parte del cosmos del tamaño de un guisante sigue conectado, y esa energía que mantiene esta unión es lo que Max Planck describió como la matriz de todas las cosas. La ciencia contemporánea ha avanzado en la comprensión de la matriz de Planck, viéndola como una forma de energía omnipresente que ha estado en todas partes desde el inicio del tiempo con el Big Bang. Este concepto de la matriz divina se apoya en tres principios que impactan directamente nuestras vidas diarias. Conexión universal. El primer principio establece que todo lo que existe dentro de la matriz divina está interconectado. Esto significa que nuestras acciones en un área de nuestras vidas pueden afectar e influir en otras áreas. La comprensión de esta conexión nos invita a ser más conscientes de cómo nuestras decisiones impactan no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Naturaleza holográfica. El segundo principio sugiere que la matriz divina es holográfica. Cada parte del campo contiene la totalidad del campo. Esto se relaciona con la conciencia, que se considera holográfica. Por ejemplo, nuestras oraciones, realizadas en la intimidad de nuestros hogares, ya están presentes en la conciencia de nuestros seres amados y en el lugar donde están dirigidas. No necesitamos enviar nuestras oraciones a un destino lejano, ya existen en todas partes, reflejando la interconexión de nuestra realidad. La unidad del tiempo. El tercer principio implica que pasado, presente y futuro están íntimamente entrelazados. La matriz parece ser el contenedor del tiempo, proporcionando continuidad entre nuestras elecciones actuales y las experiencias futuras. Este concepto nos invita a considerar cómo nuestras acciones en el presente pueden influir en las circunstancias que enfrentamos en el futuro. La fuerza conectiva. Independientemente de cómo se nombre o se defina en diferentes disciplinas, hay una fuerza, un campo, una presencia que actúa como una red que nos conecta entre sí y con una realidad más amplia. Comprender estos tres principios sobre nuestra relación con los demás, con el universo y con nosotros mismos transforma nuestra perspectiva de la vida. En lugar de sentirnos como víctimas de fuerzas invisibles e incomprensibles, comenzamos a vernos como participantes activos en un tejido cósmico. Este cambio en la percepción es un acto de empoderamiento. Cuando reconocemos nuestra conexión con el universo y entre nosotros, adquirimos un sentido más profundo de significado en los eventos de nuestras vidas.
Este empoderamiento surge de la comprensión de que, al estar interconectados, nuestras elecciones y acciones pueden resonar en el vasto tejido de la existencia, transformando no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de los misterios del entrelazamiento cuántico y nuestra conexión con el universo. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo cómo las partículas, las estrellas y hasta nuestras propias vidas están entrelazadas de formas que apenas comenzamos a entender. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte para más contenido sobre ciencia, espiritualidad y los secretos del cosmos. Nos vemos en el próximo.